Seguimos, estamos en la tertulia, estamos en este martes 16 de febrero de 2021. Estamos con Gustavo Calvo, Leo Harari y ahora, en el segundo bloque, incorporamos a Rafael Mandresi, historiador, colaborador de En Perspectiva. Ustedes lo conocen bien. Rafael, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Un gran gusto de volver iba a decir a encontrarlos, pero en fin, es una metáfora. Pero en todo caso, aunque sea a través de la pantalla, es un gran placer. Te convocamos básicamente por tu condición de ciudadano italiano. Esa es la razón. Quiero ser bien franco. Para hablar de la madre patria. Eso, exactamente. Vamos a instalarnos en Italia. Di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. El economista Mario Draghi asumió el sábado el cargo de primer ministro luego de una crisis política que provocó la salida del anterior mandatario Giuseppe Conte. Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, consiguió el apoyo de casi todos los partidos para formar un gobierno de unidad que busca sacar al país de la emergencia sanitaria y económica muy seria por la que viene pasando. Italia vivió en febrero un sacudón delicado en el terreno político en plena pandemia y con la peor recesión de su historia reciente. La situación le costó el cargo a Conte, que perdió el apoyo de una parte de la coalición que lo acompañaba. Rafael, capaz que contigo empezamos ubicando algo más de antecedentes de este cambio en Italia. Sí, cómo no. Bueno, el asunto como muchas otras cosas, puede analizarse en la coyuntura o en una duración un poco más larga, y a su vez en términos italianos estrictamente, o inserto en también un contexto un poco más amplio. En el caso específico de lo que ha estado ocurriendo estas últimas semanas, en principio, para quienes tienen alguna idea de la política italiana, no hay mucha originalidad. Este gobierno que se inicia es el número 67 desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con la imagen de la inestabilidad de los gobiernos italianos, que es prácticamente una seña de identidad a lo largo de muchas décadas, y que tiene mucho que ver con el sistema institucional, que no sé si vale la pena describirlo, pero que en fin es un régimen parlamentario con algunas características particulares que produce situaciones de esta naturaleza, como por ejemplo el hecho de que ahora va a asumir un presidente del Consejo, es decir, un primer ministro, sin que haya mediado elección alguna. Porque la elección es la de 2018, la que dio lugar a la composición de las cámaras parlamentarias, diputados y senadores, en su configuración actual, y es en función de las alianzas y de las mayorías que se tejan para tener los votos suficientes de manera de darle respaldo mayoritario a un gobierno cuyo titular es encargado o propuesto por el presidente de la República, que es el jefe de Estado, y que debe, por lo tanto, tejer distintos tipos de compromisos y de alianzas. Esas alianzas duran lo que duran. Cuando alguno de los socios decide retirarse, el gobierno cae. Y por lo tanto, se le puede encargar al primer ministro en funciones que intente formar una segunda versión de su gobierno, o, como en este caso, se puede constatar que ese ministro no está en condiciones de hacerlo, que no logra reunir una mayoría, y por lo tanto el presidente de la República se la encarga a otra persona, en este episodio a Mario Draghi. El protagonista de esta última crisis se llama Matteo Renzi, quien fue a su vez primer ministro de Italia allá por los años 2014 al 2016, y que es un especialista en las maniobras de Palacio. Retiró los 3 ministros que tenía y le retiró el apoyo parlamentario al segundo gobierno de Conte, y con eso precipitó la crisis de gobierno que da lugar a esto que se inicia ahora, con un personaje
por demás interesante. Yo supongo que forma parte del grupo de gente que a Leo le encanta, porque estamos hablando del gobierno de un banquero, en primer lugar, con una larguísima carrera en los bancos. Mario Draghi, que es economista de formación, con un doctorado en Estados Unidos después de haberse graduado en la Universidad, en la Sapienza, en la Universidad de Roma, desde 1991 está en las tuberías del sistema financiero. Empezó como director del Tesoro de Italia en 1991. En esas funciones negoció el ingreso de Italia a la zona euro para que Italia pudiera ingresar. Después se transformó en gobernador del Banco de Italia, fue vicepresidente de Goldman Sachs y, lo más reciente y por lo tanto probablemente lo más notorio y lo más recordado, presidente del Banco Central Europeo en la última década, poco menos, y con la imagen de haber sido el salvador del euro, con su famosa frase: el Banco Central Europeo hará todo lo necesario para salvar el euro, punto, y créanme, será suficiente. Se supone que con esa frase mágica calmó las aguas. Yo tengo mis dudas que haya sido solo eso. Pero en todo caso, es un personaje que tiene espalda, por decirlo así, en términos de experiencia en los circuitos del poder en Italia y fuera de Italia. Y yo cerraría por acá la primera intervención para por supuesto, escuchar a los compañeros, aunque hay otros asuntos que me parece que podría ser interesante considerar. Sí, a Leo lo vamos a dejar ahí, esperando. Vamos con Leo, vamos con Gustavo primero. Quedó la pregunta a propósito de cómo se lleva con Draghi. Leo, no, está bien, estoy de acuerdo con lo que ha planteado Rafael, a modo de nombrarlos nada más, ni a Mario Monti, ni Letta, ni Matteo Renzi, ni Gentiloni, ni el propio Giuseppe Conte los votó nadie. La única excepción en estos años creo que fue Berlusconi, pero todos han sido parte del problema del sistema de la política italiana, es decir, los jefes de partido, los depositarios de los votos, los depositarios de capital político, nombran testaferros. Los primeros ministros son testaferros. Así funciona la política italiana. En una política italiana totalmente fragmentada, de los 33 millones de votos que votaron en el 2018, Movimiento 5 Estrellas sacó 11 millones, Matteo Salvini casi 6, otros 6 el propio Matteo Renzi, y Berlusconi 4 millones. Estoy hablando de 4, pero después hay 8 o 9 partidos que están redondeando o bajando el millón de votos. Entonces, eso se transforma en un parlamento que, cuando hay una crisis, como acaba de describir perfectamente Rafael, lo que sucede es sintomático y repetitivo hasta el cansancio. Quien sale de la crisis y ve que tiene cierto poder electoral o capacidad de poder llegar a la gente, amenaza con elecciones. Y nadie quiere elecciones. Entonces se arregla en los pasillos del Parlamento el nuevo gobierno. Así funciona Italia. ¿A quién se nombra en este caso? Bueno, ahí también vale la frase de Rafael, hay que ver las cosas en lo micro y en lo macro. Se nombra a alguien neutro, es decir, Draghi desde el punto de vista político e ideológico es bastante neutro. Es aceptado por todos los partidos. Y los que lo han rechazado, como puede ser, por ejemplo, los partidos de extrema derecha o algunos de extrema izquierda, los han calmado con la promesa de un ministerio que tenga en atención el tema del cambio climático y el medio ambiente. Así que Draghi de alguna forma es aceptado. ¿Qué pasa hacia afuera de Italia? Lo que Rafael de alguna manera también describió. Es decir, este es un personaje políticamente correcto para el imperio. Fue funcionario del imperio y hoy va a ser funcional al imperio. Llámese imperio en términos de historia fría europea al eje franco-alemán, ¿no? Desde hace 60 años. Entonces, de alguna manera, es un personaje que va a ser funcional al gran partido que hoy tiene los votos en Italia, que es el Movimiento 5 Estrellas, que es Di Maio, gracias a las torpezas de Matteo Renzi en el 2016. ¿Qué año el 2016, no? El Brexit, Trump, Vox,
el 5 estrellas que aprovecha una reforma constitucional fallida de Renzi, es decir, el año de... desde ahí se arrastran un poco las miserias de hoy de Italia, me parece, por lo menos las nuevas miserias, el año de los nacionalismos, el año de las derechas urgentes y gritando en las calles. Y bueno, esa es hoy Italia, ese gran gallinero político donde de alguna manera en los corredores del Parlamento se ha ido formando gobierno. ¿Qué signo ideológico tienen estos gobiernos? Bueno, Italia se ha vuelto muy pragmática. Realmente hay tránsfugas de un partido a otro todas las semanas. Es decir, hay partidos que se forman, y en eso es muy parecido a la política brasileña, por ejemplo. Hay partidos que se forman de la noche a la mañana con gente que viene de 5 partidos diferentes y algunos son de izquierda y otros de derecha. Este gobierno también justamente cayó porque hubo diputados que cambiaron de bando. Entonces, ese es un problema que tiene Italia, pero se nombró como capitán del barco alguien que va a acompañar el proyecto europeo. Ha tenido un giro ideológico Italia, que es el mismo giro ideológico que ha tenido 5 estrellas, que empezó como movimiento antisistema y terminó dando los votos para que Ursula von der Leyen fuera hoy presidenta de la Comisión. Tengo una pregunta al margen para ustedes, no necesariamente para contestarla ahora. ¿Por qué los uruguayos tenemos tan poco interés en la política italiana? Porque, en todo caso, me parece, le prestamos más atención a la española y hasta la del Reino Unido, mucho más, sin duda, a la de Estados Unidos. A Italia la dejamos lejos, la dejamos en un costado. Pese a que, bueno, las dos grandes corrientes migratorias que nos formaron fueron la española y la italiana. No sé, es una duda, pero escucho primero a Leo, que está pendiente. Yo tengo... La primera cosa que quiero decir es que los que tienen imagen se darán cuenta de la hegemonía de Calvo acá, porque todos juntos nos damos para hacer un jopo. Lo tomo como un halago. Era un detalle. Te diré que tú eres el de la cabellera más exuberante acá. Sí, 4 pelos, uno para cada uno. Bueno, el problema con la política italiana es que es de difícil lectura. Por lo cambiante, lo que se decía recién. Yo veía ahora en las noticias 143 tránsfugas en 2 años. Es decir, 143 legisladores que cambiaron de partido, cosa que en Uruguay se cuentan con los dedos de una mano en décadas. En general son consistentes. Es de difícil lectura. Pero para volver a Draghi, con quien tuve el placer de tomar un café en Roma, cuando su preocupación principal era privatizar todo lo que se pudiera privatizar, y en donde logró la venta de todos los inmuebles de la empresa nacional de petróleos a Goldman Sachs, de cual fue luego vicepresidente para Europa. O sea, como decía Rafael, no es solo gobierno de banqueros, no es solo un banquero, es Goldman Sachs. El mismo a tapar las estafas, porque es el nombre que se merece, del gobierno griego, traficando las cuentas, escondiendo los déficits, cosa que provocó la crisis griega, que todavía el pueblo griego está pagando con hambre y con miseria. Es también compañerito de Monti, que fue otro presidente del Consejo italiano que trabajó en Goldman Sachs, consultor de Goldman Sachs, o de Karamanlis, que también estuvo asociado con Goldman Sachs, o con Mnuchin, el señor secretario del Tesoro de Trump, o Steve Bannon, mi adorado némesis, que también trabajó en Goldman Sachs, una empresa financiera que tiene 40.000 empleados, pero que resulta que proporcionalmente tiene más gente en el gobierno en Europa y en Estados Unidos que cualquier gran país o gran estado. Son decenas de grandes e influyentes hombres políticos que son empleados o fueron empleados de Goldman Sachs. Draghi, ahora bien, es un tipo muy inteligente, muy formado, y ha ocupado lugares claves que le permiten hacer algo que no es usar los 204.000 millones de euros que la Unión
Europea pone a su disposición para hacer frente a los efectos económicos de la crisis sanitaria y una oportunidad única en la historia para poder hacer algo siendo capaz de hacerlo, porque no alcanza con tener la plata. En eso Draghi es un tipo muy competente. Tiene también una carta en la manga que no se ha hablado y se habla poco, pero en Italia el Vaticano cuenta. Y Draghi es un ferviente y creyente, porque eso nadie sabe lo que pasa dentro, pero por lo menos frecuenta la iglesia, digamos. Es un practicante con una buena entrada en sectores influyentes de la Iglesia Católica. O sea, yo pienso que es un tipo con muchas condiciones personales para poder hacer un buen trabajo. El problema es que cuando uno ve el gabinete ministerial que eligió, da escalofríos, porque ahí hay gente, es como si nos pusieran a Gustavo y a mí en el mismo organismo de decisión. Estaríamos viendo la realidad, la misma realidad, pero desde las dos caras. No, pero nos arreglamos, Leo. Y es como si te volviera a crecer el pelo de nuevo, Gustavo. No. Rafael. Él va a tener muchas dificultades para que el Parlamento le siga todas las medidas que va a tener, pero tiene una muy buena base para salir adelante. Por otro lado, pienso que independientemente que sea Goldman Sachs y todo eso, que es un tipo relativamente... A mí la sensación que me dio cuando lo tenía ahí cara a cara, que era un tipo astuto, muy rápido y convencido de lo que hacía. No es un cínico. Esa es la sensación que me dio. Yo pongo una carta de esperarle un poco de orientación a Italia, sobre todo porque tiene una bolsa llena de plata. Eso no se da todos los días. Rafael, ¿qué conclusión sacaste después de escuchar la visión de Leo sobre Draghi que te interesaba tanto? No, simplemente yo sospechaba que Leo iba a tener pocas simpatías, no personales por el señor Draghi, sino por muchas de las cosas que representa. Agrego un dato que puede parecer anecdótico, pero que quizá no lo sea tanto, además de lo que mencionaba Leo respecto de la adhesión confesional de Draghi. Es romano. Y no es tan frecuente que el primer ministro en Italia sea romano, y yo creo que no es un dato menor. ¿Cómo juega ese necesariamente factor? ¿Cómo? ¿Cómo juega ese factor? Bueno, juega en el sentido de que si vos sos romano, y yo a los romanos los conozco, te diría, demasiado de cerca, es como decir, es como si el presidente de uruguayo, bueno, es montevideano. Conoces otra cosa, conoces el centro de donde se cocinan muchas de las cosas y conoces las tuberías, independientemente de que Draghi haya pasado muchísimo tiempo fuera, pero es como la curia romana, para volver a aludir a lo que decía Leo. Es una suerte de vertiente informal de los circuitos del poder, cuyo conocimiento no es menor. Una precisión en lo que se supone que va a pasar en el voto parlamentario. Va a haber muy poca gente que va a votar en contra. En principio, un partidúnculo llamado Fratelli d'Italia, calificado como post-fascista, yo le sacaría el post, ¿no? Son fascistas, punto. Y quizá algunos disidentes del Movimiento 5 Estrellas. Y es al Movimiento 5 Estrellas al que le prometió poner mucho énfasis en los temas ambientales. Y ese fue el argumento que usó Beppe Grillo, que es el Manitú espiritual del Cinque Stelle, para convencer a una mayoría de los militantes que fueron consultados por vía digital en cuanto a si apoyar o no, si el movimiento debía apoyar o no a Draghi. Y en la pregunta estaba expresamente marcado: ¿vamos a apoyar a este gobierno que nos dice que vamos a crear un superministerio del ambiente, etc.?
Resulta que el tema del ambiente va a ser, probablemente, según se dice, una de las 3 grandes prioridades que van a estar presentes en el discurso breve, 20 minutos, media hora, que va a dar Draghi mañana en el Senado. Se anuncian también 3 reformas principales: la reforma fiscal, una reforma del sistema de justicia y una reforma de la administración pública. Por supuesto que esos 209.000 millones de euros, algunos de los cuales son a fondo perdido, es decir, que no son préstamos siquiera, con los bolsillos llenos y además tratándose de Draghi, porque no se puede comparar con Mario Monti. El señor Monti era transparente, sigue siendo. Draghi tiene otro espesor, no solamente intelectual, sino también y fundamentalmente político. Y yo quisiera agregar 2 cosas que me parecen muy, muy importantes. No creo que Draghi sea neutro, como decía Gustavo. Y de hecho el propio Gustavo lo decía, Draghi es europeísta. Y el principal punto de báscula de estos últimos 2 o 3 años es el del Movimiento 5 Estrellas, que se saca la camiseta antieuropea, se pone la camiseta europea y permite que el sistema político en su conjunto, salvo una cosita muy fina, muy de granulometría de épsilon, esté a priori en el apoyo inicial a este gobierno. En un contexto europeo que es el de la partida de Angela Merkel, y que es a su vez el del comienzo de la campaña electoral francesa. Es decir, ahí hay un nicho posible para que Draghi pueda políticamente aprovechar la circunstancia y jugar su propio partido como responsable de las cosas italianas, con una agenda muy gorda de contactos europeos por lo demás. Un último punto. Sí, el año 16, como decía Gustavo. Sí, el año 14 incluso, cuando llegó Renzi al poder. Para mí es el año 94, cuando llegó Berlusconi al poder. Hablaban en el primer bloque de Estados Unidos y del Estados Unidos de Donald Trump. Yo tengo para mí que Donald Trump fue posible porque existió Berlusconi. Así como Macri fue posible porque existió Berlusconi. Así como, a la escala ínfima del Uruguay, un proyecto bordaberrista, como el de Pedro Bordaberry, también fue berlusconiano en sus rasgos. Es decir, se ha hablado hasta el hartazgo de que Italia es el laboratorio político de Occidente a lo largo del siglo XX. Bueno, quizás algo de esto haya también. Y a eso aludía hoy, más temprano, cuando decía, bueno, tratemos de ver esto en una duración más larga, tan larga como los últimos 30 años. Y quizás en ese sentido pueda llegar a interesar más la política italiana de lo que interesa. Yo estoy de acuerdo contigo, Emiliano, no tengo respuesta para tu pregunta, lo constato, lo deploro en cuanto me es personal, pero bueno, quizá tenga que ver con que el idioma italiano se ha ido perdiendo, lamentablemente, en el Uruguay. Por lo tanto, uno lee El País de Madrid por internet, pero no lee tanto La República, La Stampa, etcétera, o algunas otras explicaciones que evidentemente son muy groseras, formuladas así. En todo caso, el fenómeno es tal cual, y yo creo que incluso desde el punto de vista de un análisis que vaya más allá de la política italiana, el caso italiano no deja de ser extraordinariamente interesante. Gustavo, vamos a completar contigo el abordaje de este tema. Supongo que Leo tiene algo más para decir, pero primero tú y ya vamos redondeando. Sí, muy rapidito. Más allá de el etiquetado con el cual concuerdo, de Draghi como un banquero, para mí funcional al sistema, pero también funcional a un sistema como el europeo en este momento, porque recordemos que el sistema europeo en este momento tiene un discurso que a Leo puede no disgustarle, es decir, hoy Ursula von der Leyen habla de un estado de bienestar que hay que recuperar, habla de reformas de administración pública, reformas educativas, que son de las cosas que habla Draghi. Es decir, yo creo que hay que ver también esta elección, como decía Rafael, en un contexto europeo. Es decir, es cierto que ha evolucionado, no ideológicamente, pero quizás desde el punto de vista pragmático, 5 estrellas, para volverse más europeísta. También es cierto que la elección de Draghi tiene algunas garantías
para Europa. Una Europa que votó, recordemos, peleados entre sí, los llamados frugales con los mestizos hace unos meses, frase que deploro. Para mí era más bien un enfrentamiento entre prolijos y desprolijos, y nada más, donde Italia y España llevaban el mote de ser aquellas economías a las cuales había que ayudar casi a pérdida porque no habían tenido los reflejos o la forma de administrar sus finanzas de la forma correcta, a pesar de todas las crisis que sí llevaban, y de lo cual sí habían sido posible que se hicieran, por ejemplo, una Holanda, una Bélgica, una Noruega en ese momento. Entonces, de alguna manera, Europa votó muy dividida esta ayuda. Este gran impulso de dinero que van a tener los países le costó mucha sangre y mucha discusión. Recordemos el freno de mano que pusieron Hungría y Polonia hace poco a la votación final de este dinero. Y este dinero para Italia es mucho dinero, que además no debemos olvidar que este año pasado, en el 2020, se motivó un viaje urgente de Merkel a París junto con Macron para recibir a Xi Jinping, porque 24 horas antes había firmado con Italia un acuerdo donde Italia cede la gestión de 2 puertos italianos a China para el ingreso de mercaderías por la ruta de la seda. Es decir, Italia tiene desafíos a futuro muy interesantes. A pesar de que esto, como dice Rafael, y estoy de acuerdo, suena repetitivo, que caen gobiernos y se forman nuevos, Italia está en una cierta encrucijada financiera donde tiene que resolver qué hacer con esos 200 y pico mil de millones de dólares. Por suerte ha nombrado un gerente que le va a dar buen destino al dinero, pero además tiene un futuro geopolítico interesante, porque de alguna manera, gracias a el empuje chino, el Mediterráneo en los próximos 5 o 10 años va a volver a tener un protagonismo bastante importante. Leo, 10 segundos, 15 segundos nada más, porque la hora se terminó. ¿Estás ahí todavía? Está todo abierto por delante. Lo único que vemos es que Europa está tratando de reencontrarse en un momento muy difícil, en donde había perdido toda iniciativa, y ahora se le están poniendo un poco en orden las cosas. Bueno, el Brexit ya marchó, el atlantismo renace un poco con la ida de Trump, y tenés tecnócratas más o menos competentes tratando de manejar la maquinaria, pero el futuro está muy abierto porque la crisis, la deuda que se produce va a producir cambios profundos en la economía, la situación sanitaria sigue todavía sin resolverse, la crisis climática solo se empeora. Estamos en momentos muy abiertos. Yo como sé que no hay tónico para hacer crecer el pelo, tampoco hay bola de cristal para ver el futuro. No. Rafael levantaba la mano para ¿qué? Para una frase más. Recordar simplemente un dato. Italia preside el G20 este año. Sí, es decir, que ahí también va a tener Draghi otro escenario donde mostrarse. Rafael Mandresi, gracias entonces por acompañarnos en este segmento de la mesa. Nos reencontramos en cualquier momento. Y con Gustavo y Leo, enseguida escuchamos sus telegramas o inquietudes. Flores de verano. Ese es el título del cuadro que nos acompaña esta semana en el estudio de En Perspectiva y Radio Mundo, el que yo tengo a mi izquierda, el que está ubicado, como es costumbre, sobre el ventanal que da a la calle Florida. ¿A quién pertenece? A Pato Gainza, o mejor dicho, Patricia Gainza. Pato Gainza es su nombre artístico. Las medidas 100 de base, 95 de altura, un óleo sobre tela, un trabajo del año 2015 de una de las líneas creativas de Pato. ¿Quién es ella? ¿A qué se dedica? ¿Por dónde va su imaginación? Bueno, la conoceremos mañana en la conversación, charlando con Fernando Medina a las 12:30, como siempre, los miércoles. De todos modos, ustedes si van a nuestra cuenta de Instagram, van a tener más ejemplos de lo que ella hace.